Escritor argentino, una de las figuras más sobresalientes del género ensayístico en América Latina. El conjunto de la obra de Ezequiel Martínez Estrada lo sitúa en una de las cimas del pensamiento argentino contemporáneo. Sus agudas reflexiones sobre la realidad nacional, formuladas en su mayoría a partir de los años 30, constituyen una fuente inagotable de debate y discusión al tiempo que de irradiación de ideas y propuestas para comprender el país y su compleja realidad. Nacido en el seno de una familia humilde, fue un verdadero autodidacta. Trabajó como empleado de correos y dio clases de literatura en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. Se inició en el campo literario como poeta con la publicación de Oro y Piedra de 1918, El Felival de 1922, Motivos del Siglo 1924, Argentina 1927 y Humoresca 1929. De clara influencia modernista, Leopoldo Lugones lo saludó desde las páginas de La Nación con el poema laureado en Gay Saber. En la siguiente década abordó el ensayo con Radiografía de la Pampa de 1933 y luego inició un silencio literario que se prolongó hasta la década de los 40 cuando publicó La Cabeza de Goliat. En 1945 abandonó los cargos públicos por su rotunda oposición al gobierno de Juan Domingo Perón. Luego de una enfermedad que lo mantuvo postrado entre 1950 y 1955, Ezequiel Martínez Estrada retomó la escritura con Coplas del Ciego de 1959, un conjunto de aforismos. Este año viajó a México, donde se dedicó a la enseñanza, y en 1960 marchó a Cuba. Allí permaneció un año trabajando en una monumental obra sobre José Martí. Residencia en ese país en el que había triunfado en 1959 la revolución encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara, y el discurso que pronunció con motivo del aniversario de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, le valieron críticas adversas en Argentina. Martínez Estrada respondió desde la revista uruguaya Marcha, argumentando que no era comunista, sino defensor de la revolución cubana, un cristiano al margen de la iglesia, partidario de la libertad y la dignidad de los hombres. Pensador independiente, dijo lo que creía justo, sin hacer concesiones, pero su feroz antiperonismo y su defensa de la Cuba de Fidel Castro lo habían dejado aislado. Cuando falleció tenía datilografiadas 87 páginas del libro sobre Martí, que se publicó posteriormente en La Isla. La formación intelectual de Ezequiel Martínez Estrada se nutrió de lecturas innumerables, entre las que figuran Sigmund Freud, George Simmel y Oswald Spengler. Un lugar fundamental ocupó en este sentido la obra de Hernán Keyserling, que contribuyó a la consolidación de su visión telúrica y determinista, según la cual la geografía es un factor esencial en la formación de la personalidad humana. Este fatalismo telúrico se asienta en la idea de una América excluida de la historia, de la acción y del tiempo por su pertenencia al mundo de la naturaleza. De ahí que para Martínez Estrada la historia argentina sea menos historia que etnología, es decir, la historia de los pueblos sin historia. El hombre argentino sería así un ser natural, primitivo, salvaje, prisionero de la naturaleza y el paisaje. Serles negada la posibilidad de la auténtica historia, los argentinos, según el autor, se ven en la necesidad de inventar otra artificial y falsa. El ensayo Radiografía de la Pampa resultó una impecable exposición de los males argentinos, de las fallas éticas y espirituales y de la carencia de autenticidad de la vida nacional. Escrito en 1933 durante la llamada década infame argentina, su profundo pesimismo seguramente no es ajeno a esas aciagas circunstancias históricas. La Cabeza de Goliat continúa del anterior, analiza el ámbito urbano. Otros ensayos del autor en una línea similar son ¿Qué es esto?, de 1956, Cuadrante del Pampero del mismo año, Las 40 de 1957 y Extorsiones del mismo año, a los que deben sumarse sus valiosos estudios sobre dos autores clave en la forja de la literatura nacional, Domingo Faustino Sarmiento y José Hernández. Sarmiento de 1946, Invariantes históricos en el Facundo de 1947 y Muerte y transfiguración de Martín Fierro de 1948. De su obra narrativa cabe destacar Tres cuentos sin amor y Sábado de Gloria, ambas de 1956, Examen sin conciencia también del mismo año y La tos y otros entretenimientos de 1957.